Siempre tengo este deseo de saber, lo cual sé que puede no ser muy correcto todo el tiempo, como basado en lo que has estado diciendo, pero aún así, siempre me siento cómoda si sé lo que va a suceder, especialmente sobre cosas importantes en mi vida. Y cuando hay una situación, como en el trabajo o en una relación emocional, una parte de mi mente dice, esto no va a funcionar, bla, 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 y la otra parte dice, sí, va a funcionar. No, sí, no. Y todo el día, en serio. Estoy haciendo algo. Y en mi mente están, te van a despedir. No, no la van a despedir. Sí, te van a despedir. No, no la van a despedir. Llega un punto en el que siento que voy a perder la cabeza a veces, pero a veces lo sé tan fuerte que puedo calmarme. Así que solo quería preguntarte, ¿cómo puedo saber cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la voz de la intuición? ¿Cómo sé cuál es la voz de la intuición en lugar de esta lucha? Bueno, creo que muchas personas reconocerán tu pregunta. Es un patrón en la mente humana y, tal vez en ti, es más fuerte que en algunas personas, quién sabe, pero está en la mente de muchas personas. Entonces, por supuesto, la respuesta está en, y este es tu desafío. No es tratar de averiguar cuál de estas voces es la correcta, eso no es. Es descubrir dentro de ti ese espacio que no es la voz, ese espacio de conciencia. Eso solo se puede practicar mientras sucede. Está esa voz y luego está la otra voz. ¿Y quién es consciente de estas voces? No necesitas responder a esa pregunta. Solo la estoy planteando. No la respondas porque no hay respuesta. Solo hay una realización directa de eso dentro de ti. No hay una respuesta externa, porque si das una respuesta, eso es otra voz. Así que esta es la pregunta que no debes responder con palabras. Entonces, pregunto de nuevo. ¿Quién es en ti? ¿Quién o qué? Hay algo en ti que es consciente de estas diferentes voces en conflicto. Hay una conciencia, de lo contrario, no sabrías que hay una voz. Ahora, la voz es... Estas son formaciones de pensamiento, son campos de energía. Cada pensamiento es un campo de energía y cada formación de pensamiento quiere atraer tu atención, absorberla en sí misma. Ven aquí, la otra dice, no, ven aquí. Estas son como pequeñas. Esto puede sonar un poco espeluznante, pero no lo es. Puedes considerar un pensamiento casi como una entidad, no una entidad física, sino una entidad energética que vive allí. Tiene un ciclo de vida, y algunos pensamientos persisten durante mucho tiempo, y ciertos patrones de pensamiento también son entidades que pueden cambiar de forma, adoptar una forma, y luego otra, y otra más. Entonces, cada pensamiento es una pequeña entidad o campo de energía que quiere tu identificación con él, quiere atraer toda tu atención, porque cuanto más atención obtiene, más crece. Quiere crecer, como todo, no quiere desaparecer. Entonces, para ti es importante saber, cuando esto sucede, ¿quién soy yo? ¿Eres esta voz o esa voz? No, eres consciente de todas estas voces, y ese es el lugar al que debes ir. Desde ese lugar de presencia consciente, las voces ya no te molestan. Las reconoces como solo una voz. No es importante si vas por este camino o por aquel, o si algo va a funcionar o no. No lo sabes. Tu responsabilidad es estar presente, lo que significa desidentificarte de las voces. Mi primera recomendación es que cuando estas voces en conflicto aparezcan, tratando de averiguar si algo va a funcionar o no, no lo sabes. Y la voz tampoco lo sabe. Solo pretende saber. Una voz pretende saber que no va a funcionar. La otra pretende saber que sí va a funcionar. No lo saben. Entonces, una vez que sabes que no lo saben, no das tanta importancia a estas voces. Son solo como personas a tu alrededor. Imagina que cada voz es una persona. Una persona está a tu izquierda y te dice algo. La otra está a tu derecha y te dice algo, pero simplemente son ignorantes. Solo están tratando de inventar algo. Si estas personas estuvieran a tu alrededor, dirías, váyanse, no necesito escuchar esto. Todo lo que necesito es abrazar lo único que siempre tengo en mi vida, que es este momento.
Necesito honrar y dar mi máxima atención a este momento. Y si honro y doy mi máxima atención a este momento, en lugar de a esta voz que dice esto y la otra que dice aquello, entonces puedo estar seguro de que las cosas van a funcionar de una manera u otra. Entonces, si hay una nueva relación a la que te diriges, por supuesto, va a funcionar. Ya sea que se queden juntos y sean felices por un tiempo, o no. Pero incluso si no lo hacen, habrás aprendido algo. Habrás aprendido que ciertos patrones no funcionan o que ciertas personas que llegan a tu vida tal vez no. Todo es una lección en ese sentido. No hay fracaso. Todo funciona porque todo es algo en lo que creces en conciencia. Y averiguar, por ejemplo, qué la gente pregunta, ¿qué se supone que debo hacer en la vida? Aún no sé cuál es mi verdadera misión en la vida. ¿Qué se supone que debo hacer? Y a veces se paralizan porque hay tantas posibilidades y simplemente no pueden decidirse. ¿Voy por este camino o por aquel? Y entonces te sientas allí durante mucho tiempo. Podría ir por ese camino. Y luego la mente trae más pensamientos. Pero si voy por ese camino, esas cosas pueden suceder. No, mejor pruebo de esa manera. Pero si solo te haces presente, en lugar de buscar una respuesta a través del movimiento del pensamiento, nunca llegas a una respuesta real a través del movimiento del pensamiento. Primero, debes hacerte presente. Entonces, en algún momento, puede surgir un pensamiento que tiene un campo de energía diferente. Un pensamiento que sientes, sí, eso es. Ya no es un pensamiento de tal vez no. Hay una cierta realización que llega. Puede que finalmente tome la forma de un pensamiento. Cuando vivía en Europa, en Inglaterra, una mañana me desperté y sentí que, por alguna razón, tenía que irme. No sabía por qué, pero el pensamiento era tan fuerte y nunca desapareció. No había otro pensamiento que dijera, no, tal vez debería quedarme. Ese pensamiento surgió de la presencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente importa aquí? Es darse cuenta de que no eres esta voz o aquella voz. Eres algo más profundo. Eres la conciencia de la presencia. Y la conciencia de la presencia reconoce la voz como solo una voz en la cabeza. No cree que tenga absolutamente la razón y ve que es relativamente poco importante. ¿Quién soy yo? Es una pregunta vital. Y pregúntate eso, y eso te llevará más profundo. ¿Quién soy yo? Eres la presencia, pero solo puedes darte cuenta de eso por ti mismo. Una recomendación que tengo cuando estas voces comienzan de nuevo. Elige conscientemente no seguir esa voz o aquella voz, sino dirigir tu atención hacia el campo de energía interior de tu cuerpo. Eso te libera del, de otro modo, loco parloteo mental en la cabeza. Es una locura ese parloteo mental. No es nada personal, es algo humano que casi todos tienen, pero es una locura, especialmente cuando no hay una presencia consciente debajo de él, o no sabes que la hay, pero no la has descubierto. Entonces, cuando la confusión comienza a surgir en tu mente, date cuenta de que no hay respuesta allí. Dirige tu atención hacia el ¿has sido capaz de hacer eso alguna vez? Dirigir la atención hacia el campo de energía interior del cuerpo. No saber, sí, por eso a veces lo sé con certeza, como dijiste. Pero luego, especialmente recientemente, comenzó este argumento. Sí, no sé por qué. Sí, es muy... Y la cosa es que, no sé, tengo que dejar esto. Pero también tengo este deseo de saber, lo cual es un poco molesto. Sí, muy bien, te agradezco tu honestidad. Muchos humanos también tienen eso. Sí, es molesto, pero tienes que estar, por un lado, por supuesto, a un nivel, quieres saber, es comprensible, y hay un lugar para eso. Pero hay otra dimensión en la que necesitas volverte cómoda con el no saber. Esa es la dimensión del ser. Entonces, en la dimensión del hacer, sí, a veces necesitas resolver cosas, especialmente en el nivel práctico de la vida. En el nivel práctico de la vida, piensas, puedes resolver en ese nivel. ¿Cuál es mi destino? ¿Quién soy? Esas cosas no puedes resolverlas en ese nivel donde resuelves cosas mentalmente. Allí tienes que ir a un lugar de no saber,
Esa es la dimensión del ser. Entonces, no te muevas solo en la dimensión de tratar de resolver cosas sobre tu vida, sobre las situaciones en las que estás, sobre otras personas. Hay un lugar para resolver cosas, pero un lugar más importante es abrazar el estado de no saber, lo que por supuesto implica el estado de no pensar, donde simplemente hay una presencia consciente y hay un conocimiento más profundo allí que no tiene nada que ver con resolver algo mentalmente. Ese es el lugar de la sabiduría. Entonces, necesitas ser capaz de operar en el nivel humano, que es el nivel de resolver cosas mentalmente, por supuesto. Hay situaciones en las que necesitas eso, en el trabajo, etc. Pero también necesitas tener acceso a la dimensión más profunda. Eso es lo más vital en la vida humana, haber encontrado esa dimensión dentro de ti. Y eso no es renunciar al pensamiento, no opera a través de resolver nada mentalmente. Es en realidad lo opuesto a eso. Es renunciar al pensamiento. Y eso a veces asusta al ser humano que se basa en el pensamiento, que ha construido una identidad basada en el pensamiento. A veces es aterrador y no quiere dejarte ir allí porque cree que si no estás constantemente tratando de resolver de qué se trata tu vida y resolver cosas mentalmente, cree que tu vida se va a desmoronar si no lo haces. Incluso en la noche, te despiertas en medio de la noche y tienes que preocuparte por tus problemas. Y hay una suposición subyacente de que si no me preocupo por mis problemas, no estoy tomando responsabilidad por mi vida y las cosas se desmoronarán a mi alrededor. Por supuesto, lo opuesto es cierto. Así que estás creando mucha agitación innecesaria en tu vida y mucha infelicidad innecesaria, porque el 90% de la infelicidad humana no surge debido a las situaciones a su alrededor, sino debido a lo que tu mente dice sobre las situaciones en tu vida. Entonces, la infelicidad es causada por ciertas historias en tu mente, no por la situación. Eso ya fue descubierto hace 2000 años por ciertos filósofos en la antigua Grecia. No es... Entonces, mucho sufrimiento innecesario surge allí a través de la mente humana. Las dos dimensiones de la vida humana. Habitas lo humano, como dije antes en algún lugar. Eres un ser humano. Me gusta esa expresión en inglés. De alguna manera, el idioma inglés no tiene una palabra que incluya a hombres y mujeres. Bueno, puedes usar humano como sustantivo, pero en inglés, en el pasado, siempre leías sobre el hombre, y se suponía que debías incluir mentalmente a las mujeres en eso. Pero no suena bien. El destino del hombre. Bueno, ¿qué pasa con el destino de la mujer? En el pasado, se suponía que incluía a las mujeres, pero ya no lo hacemos. Entonces, tenemos un ser humano, y me encanta eso porque muestra las dos dimensiones de quién eres. La dimensión humana, que es la mental, la que resuelve, la forma física, y la dimensión del ser, que es la sin forma, la quietud, la presencia. Las dos se juntan. Así que tu desafío es desviar tu atención de la mente. No intentes resolver, ni siquiera trates de resolver cómo deshacerte de las voces. Eso es más voces sugiriendo cómo deshacerse de las voces. Solo un paso fácil, pero necesita un mínimo de conciencia. Cuando las voces comienzan de nuevo, necesitas tener un mínimo de conciencia para que no te absorban completamente en los pensamientos, las voces. Y luego te das cuenta de que es inútil. No lo quiero. Y obviamente, especialmente si sucede en medio de la noche, ¿qué sentido podría tener preocuparse por algo en medio de la noche? Así que no lo quieres, no lo necesitas. En realidad es hasta perjudicial. Así que me voy de aquí, dices. Me voy de aquí. Y colocas tu atención en... Comienza con las manos. Siente la energía en tus manos. E inmediatamente estás desviando la atención de pensar. Y eso es... Las manos se sienten vivas. Haz lo mismo con los brazos. Mis brazos también se sienten vivos. Y ni siquiera necesitas comentar sobre eso. Solo lo sientes. Y luego, el resto del cuerpo. Hay un campo de vitalidad que en realidad es mucho más placentero que pensar. Y es allí donde vas. Y la presencia
se convierte en un ancla para no pensar. Y todo el cuerpo participa en el surgimiento del estado de conciencia. Y casi se podría decir que cada célula está volviéndose consciente, está participando en el proceso de volverse consciente. Puedes sentir la vitalidad en cada célula del cuerpo. Así que no solo te vuelves consciente con tu cabeza, la presencia, el estado de presencia, involucra todo el cuerpo volviéndose consciente. Y es hermoso. Y estás fuera de la cabeza rápidamente, fácilmente. Solo necesitas estar consciente de que los pensamientos intentarán, después de 1 minuto o 2 o 3, intentarán decirte, esto es muy importante y deberías pensar en esto. Así que necesitas reconocer eso y decir, está bien, te dejaré ir. No luchas contra ello. No puedes luchar contra un pensamiento diciendo, vete, no te quiero. Eso es otro pensamiento. Así que no, solo son como nubes que pasan. Pero tú eres el cielo. Este es el cielo, el espacio interior. Tú eres el cielo. Y las nubes están bien. Déjalas pasar. No tienes que ir con cada nube que pasa por allí. Y cuanto más sigues las nubes, más grande se hace la nube. Y luego viene otra. No, no, ven aquí. Sal de tu mente, en otras palabras. Esa es mi respuesta. Entonces, cuando no estoy aquí en el invernadero y vuelvo a casa, y hay tormentas y caos, y me canso y me siento abrumada, lo que sigue siendo un tropiezo y una lucha para mí es la reacción. Entonces, cuando llega el cuerpo de dolor, tus enseñanzas han ayudado mucho con eso. Pero cuando surge la ira, la reacción, particularmente cuando hay estrés, y tengo 3 hijos varones, así que cuando hay estrés y hay demandas, y estoy cansada, entonces noto que la reacción sucede antes de que pueda... Y he escuchado tu respuesta a la pregunta, pero en algún lugar sigo... Sí, incluso cuando la presencia, supongo, está creciendo. Sí, probablemente es menos... es difícil de determinar porque no estoy en una relación, lo cual es otro desencadenante. Solo soy yo, los niños, la vida, las cosas que suceden que son molestas o estresantes. Así que está eso. ¿Puedes darme algo? ¿Sí? Y luego, después de la reacción, de repente sabes, oh, ahí estuvo la reacción de nuevo. Justo después, la presencia regresa. Pero en el momento en que surge la reacción, surge tan rápidamente que te domina. Lo llamo reactividad, sí, y a veces lo que sucede, particularmente cuando se trata de mis hijos, me siento culpable, y entonces reacciono más. Sí, la mente humana es complicada. Ahora, en la vida de la mayoría de las personas, hay ciertas situaciones que son más propensas a provocarte reactividad. En tu caso, tal vez tenga que ver con los niños, haciendo cosas que no deberían estar haciendo o lo que sea. Alguna forma de relación o relaciones también. Sí, cosas en las relaciones y los niños. Pero las demandas desde fuera son menos. Pero cuando hay una demanda, me siento abrumada. Sí, ¿y qué forma suelen tomar las reacciones? Enojo, irritación. Bueno, el enojo es el que más problemas me causa. Sí, llega bastante rápido. Hay situaciones en las que, ¿sabes? Casi puedes verlo venir. Tienes que estar muy alerta cuando ves que las personas se comportan de cierta manera, como los niños o alguien cercano a ti, empezando a hablar de algo, puedes verlo venir. Para algunas personas, hay ciertas áreas particulares que provocan reacciones, y puede haber personas que ya son conscientes en la mayoría de las áreas de su vida, pero aún quedan bolsillos. Hay áreas donde pierden la conciencia y entran en reactividad. Para algunas personas, tiene que ver con las relaciones íntimas. Pueden perderla rápidamente allí o en asuntos de dinero. Cada vez que hablo de dinero, se ponen completamente dominados por el miedo y reaccionan. Entonces, si estás alerta, puedes observar la situación y ver que se está desarrollando muy rápidamente en la situación habitual que me haría reaccionar. Está sucediendo ahora, está llegando. Es como un tren que viene hacia ti. Y antes de que suceda, puedes verlo 1 minuto antes. Está acumulándose. Y ese es el momento de la práctica, donde te das cuenta de que lo más importante aquí es mi estado de conciencia. ¿Soy capaz de usar esta situación como parte de mi práctica espiritual?
porque así es como despiertas, no eliminando situaciones, sino usando situaciones para incorporarlas en tu práctica espiritual. Se convierten en lo que sea que surja. Se convierte en parte de tu práctica espiritual. Y no creas cuando la mente te dice, si tuviera una vida más pacífica y un entorno más tranquilo, sería mucho más fácil para mí despertar espiritualmente. No lo sería. Superficialmente, podrías engañarte a ti misma pensando que estás despertando espiritualmente, pero no sería muy profundo, sería solo un despertar superficial. Entonces, estos niños y otras personas molestas a tu alrededor te obligan a ir más profundo, y son una gran oportunidad para que vayas más profundo. Pero, ¿cómo aprovechas esa oportunidad? Saber eso ya es útil, así que cuando la situación comienza a acumularse, sabes que una oportunidad está viniendo hacia ti, y luego puedes ver lo que es. De repente, el comportamiento habitual de los niños o quien sea, lo viste venir unos segundos antes, pero había una alerta que dice, está llegando, y cuando llega, lo tienes de repente. Cuando la conciencia está allí, aparece un elemento de elección, y el elemento de elección es que puedes reaccionar o puedes permitir que la situación sea como es. Las personas a veces aprenden eso cuando hacen práctica de meditación. Cuando te sientas a meditar, por supuesto, quieres que todo esté tranquilo a tu alrededor, no quieres que te molesten. La situación ideal, la gente piensa, para meditar es estar en una habitación muy tranquila y completamente sin ser molestado. Ciertamente, no quieres tener niños gritando afuera. No quieres que haya un taladro ruidoso de repente empezando a perforar justo fuera de tu ventana mientras meditas. Y el taladro y tu reacción habitual sería, reaccionarías, dirías, no puedo meditar en estas condiciones. ¿Por qué no puedo vivir en un lugar más tranquilo? Esto no es la forma correcta de hacer tu meditación. Entonces, cuando haces tu meditación, lo que sea que suceda, lo incorporas a tu meditación y te rindes a ello. Así que los niños gritando afuera, el taladro perforando afuera, ¿qué es lo más molesto de este taladro? ¿Es el ruido o es tu reacción? Es tu reacción. Si dejas ir tu reacción, solo queda el ruido, y el ego mismo se disuelve y el ruido pasa a través de ti. Esa es la rendición. Entonces, la gente puede comenzar a practicar eso cuando meditan. No hay nada que no se convierta en parte de tu meditación. Entonces, eres un verdadero meditador. Cuando te quejas de que las cosas no están lo suficientemente tranquilas a tu alrededor, todavía no sabes qué es la meditación. Estás tratando de... Entonces, a veces la gente aprende, cuando medita, cómo incorporar cosas que parecen molestas en su práctica de no ofrecer resistencia alguna al momento presente, en cualquier forma que tome. Así que en tu caso, pueden ser los niños gritando, exigiendo esto o aquello. Puedes aceptar que están gritando y exigiendo porque eso es lo que hacen los niños, sin oponerte ni luchar internamente. Esa es tu práctica. Pero si lo pierdes, te das cuenta de que lo has perdido y de repente sabes que lo has perdido, porque en el momento en que lo pierdes, no lo sabes. Si lo supieras, no lo perderías. Estás usando esta expresión, lo estoy perdiendo, que a veces la gente usa. Pero, ¿de qué están hablando? ¿Qué están perdiendo? Estoy perdiendo el control, me estoy descontrolando. Pero es una buena expresión, porque lo que realmente están diciendo es que estoy perdiendo la conciencia completamente. No saben que eso es lo que están diciendo, pero eso es lo que se implica en eso. Voy a perder el control en un minuto, así que será mejor que dejes de hablar ahora o salgas corriendo. Entonces, cuando lo pierdes, en ese momento no lo sabes. Simplemente lo pierdes porque has caído completamente inconsciente. Luego, llega el momento en que vuelve algo de conciencia y de repente sabes que lo has perdido. Y lo siguiente es que surge la culpa, como mencionaste en tu caso. La culpa entra. Lo he perdido, pero no debería haberlo perdido. Te enojas contigo misma. Estabas enojada con los niños. Ahora estás enojada contigo misma. Y eso le da aún más combustible al enojo hacia los niños. Entonces, ese es el mecanismo.
Entonces, ¿en qué punto entra la conciencia? Cuando lo pierdes, no hay nada que puedas hacer, solo lo pierdes. Luego, momentos después, tal vez un minuto o no sé cuánto tiempo, 2 minutos, de repente te das cuenta, oh, lo he perdido. Y entonces, inmediatamente, surge una reacción de haberlo perdido, lo cual es otra reacción, lo que añade otra capa de reactividad a la capa original de reactividad. Así de complicada es la mente humana. Entonces, una cosa que puedes hacer si lo pierdes, y volverás a perderlo a pesar de nuestra conversación aquí, seguirá sucediendo, pero menos. Hay un cambio que está sucediendo. Pero la vieja inconsciencia puede, y probablemente lo hará, resurgir de vez en cuando, pero con menos frecuencia. Y si lo haces, en el momento en que te das cuenta de que lo has perdido, ríndete. Eso significa que no te rendiste al principio. Ofreciste resistencia al momento presente y luego lo perdiste. Luego, acepta que lo has perdido. Puedes practicar allí también. Ríndete. Ok, lo he perdido. Soy humana. Nada personal. Eres un aspecto de un cambio universal en la conciencia y es algo monumental lo que está ocurriendo. La inconsciencia que ha prevalecido en el planeta durante miles de años está despertando. La conciencia está despertando a través de los humanos. Eres parte de eso. Así que no te enojes contigo misma, porque eres parte del proceso de despertar. Porque lo que te está sucediendo es parte del proceso de despertar. Si no fuera parte del proceso de despertar, no estarías aquí de pie hablando de ello. Simplemente estarías actuando inconscientemente día tras día. Y lo pasarías a tus hijos, y ellos lo pasarían a sus hijos, y ni siquiera sabrías lo que estás haciendo. No tendrías idea de que estás inconsciente. Simplemente estarías totalmente bajo el control del condicionamiento, que es heredado de nuestros padres, quienes lo heredaron de sus padres, y se remonta a la raza y generaciones tras generaciones, y se pasa a la siguiente generación, hasta que alguien como tú despierta, comienza a despertar. Así que no hay necesidad de sentir culpa o enojo, porque en el momento en que te das cuenta de que lo has perdido, hay conciencia. De lo contrario, no lo sabrías. Así que esa es tu conciencia y dices, oh, genial, lo he perdido, pero sé que lo he perdido, así que te rindes a haberlo perdido. Y hay conciencia, pero si perderlo, significa que inmediatamente te vas a la reactividad hacia ti misma. Te has vuelto inconsciente de nuevo, lo que significa que ha habido un destello de conciencia. Lo he perdido, que inmediatamente se convierte mentalmente en un juicio sobre ti misma, lo que significa que lo has perdido de nuevo. Entonces, de nuevo, necesitas estar alerta en tu vida diaria, observar una situación desarrollarse de tal manera que sientas, está sucediendo, estoy a punto de ser provocada, y luego te mantienes alerta. Y entonces, puede que encuentres que la reacción no surge. Si surge y lo pierdes, en el momento en que te das cuenta, la conciencia regresa, y luego lo celebras diciendo, oh, lo he perdido, pero sé que lo he perdido, y está bien. Y entonces no lo has perdido realmente, y permaneces presente allí. Es una práctica muy sutil, pero estar aquí, aunque dije que el viejo patrón probablemente seguirá apareciendo de vez en cuando, puedes tratarlo de una manera diferente. No tiene que convertirse en culpa o enojo hacia ti misma. No. Lo aceptas porque lo has notado, y esa es tu práctica. Te deseo lo mejor. Esa es tu práctica espiritual. Mucho mejor que vivir en un monasterio durante 3 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.